Enfermedad renal diabética. La diabetes es un reto de salud más grande para el nuevo siglo, porque como es una enfermedad muy prevalente, se la considera ya una epidemia y como consecuencia de esta enfermedad se relaciona íntimamente con la generación de enfermedad renal crónica. Existe un aumento en el número de pacientes enfermos renales crónicos y en diálisis por diabetes. La enfermedad renal por diabetes se define en aquellas pacientes que son portadores de diabetes mellitus y que presentan una proteinuria igual o superior a 300 miligramos por día. Suelen tener retinopatía diabética, pero la ausencia de la misma no descarta que estos pacientes desarrollen nefropatía, sobre todo en los pacientes que tienen diabetes tipo 2. Y como actualmente se demostró que hay pacientes con enfermedad renal por diabetes que no son solo lesiones glomerulares, sino también túbulo-intersticiales y vasculares, no se llama más nefropatía diabética, sino enfermedad renal por diabetes. Y se calcula que en el año 2025 se puede llegar a tener un número de 366 millones de personas que tengan enfermedad renal por diabetes a expensas de la diabetes tipo 2. Y que hay un número importante de estos pacientes que no se van a dar cuenta que son portadores de la enfermedad y es una enfermedad que genera un gran costo a nivel de la salud mundial y que una de las complicaciones más severas y más importantes de la microangiopatía que genera es la enfermedad renal por diabetes. Entonces existen una serie de factores que van a determinar la progresión de la nefropatía diabética y los factores principales son la hiperglucemia, la hipertensión arterial, la presencia de proteinuria, la dislipemia, la obesidad que va a incrementar aún más la hiperfiltración y el tabaquismo. Y otros factores que son la edad, a mayor edad, mayor probabilidad de tener enfermedad renal, los varones, el bajo peso al nacer, porque hay un número menor de nefronas ya determinado en esta persona, susceptibilidad genética. Nosotros vamos a ver que hay familias de pacientes diabéticos que están con enfermedad renal e incluso en diálisis y otros que no, o sea que va a haber una herencia familiar de enfermedad renal por diabetes, el patrón non-diper de la hipertensión arterial en el diabético tipo 1, o sea aquellos pacientes que van a tener hipertensión arterial durante el reposo o el sueño e incluso más hipertensión en el momento del despertar a la mañana, la disminución en el número de nefronas de otra causa que no sea el bajo peso al nacer, o sea, pacientes monorrenos, ya sea adquiridos o congénitos, y el bajo nivel socioeconómico que va a determinar una mala adhesividad al tratamiento o por el no entendimiento o aquellas personas que no puedan adherirse a una dieta correspondiente. Entonces, la fisiopatología de esta enfermedad renal o de nefropatía diabética se va a generar por la hiperglucemia y por esa activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y a su vez esto va a traer como consecuencia una serie de fenómenos que van a ser hemodinámicos,
a nivel de intraglomerular, y no hemodinámicos porque van a generar la estimulación de un montón de factores del crecimiento y de citoquinas, y esto a su vez va a contribuir o va a generar el trastorno a nivel glomerular que va a traer como consecuencia el desarrollo de la albuminuria primero, luego la proteinuria masiva y por fin la insuficiencia renal. Entonces, cuando hablamos de alteraciones hemodinámicas, hablamos que este aumento de esa concentración de glucosa en el suero va a traer como consecuencia una dilatación de la arteriola preglomerular, va a haber un aumento en la secreción de las prostaglandinas vasodilatadoras, y eso va a traer como consecuencia un mayor aporte de agua y de sodio a la nefrona distal, y va a traer como consecuencia la secreción de renina, angiotensina, aldosterona y una vasoconstricción de la arteriola eferente o postglomerular, con un aumento de la presión intraglomerular que va a desarrollar esta hiperfiltración, o sea, este trastorno hemodinámico termina en una hiperfiltración, que esto sería el inicio de la enfermedad glomerular. Por eso es que ahora se trabaja tanto sobre la hiperfiltración y ya sobre la proteinuria, que es una consecuencia de esta hiperfiltración. O sea, se trabaja también, pero se le da mucha más importancia a esto. Entonces, esta hipertensión intraglomerular estaría entonces generada por ese aumento en el aporte de sodio y de glucosa a nivel del glomérulo. Por eso existe esta arteriola esta arteriola preglomerular tan vasodilatada, con este mayor aporte de glucosa y de sodio a nivel del túbulo contorneado proximal. Y no se olviden que existen estos cotransportadores, que son los que se encargan de sacar de la luz tubular glucosa y sodio de nuevo hacia el capilar, ¿no es cierto? Y acá estaría la mácula densa, que al estar estimulada por esta gran cantidad de líquido y de sodio y de sangre que ingresa al glomérulo, se estimulan y generan una vasoconstricción postglomerular, y entonces eso trae como consecuencia esta alteración hemodinámica tan severa, que va a traer después como consecuencia el desarrollo de la nefropatía. Entonces, esta hipertensión intraglomerular es en la nefrona aislada, va a causar una gran inflamación, después una fibrosis y por fin una esclerosis glomerular. Y entonces, ¿esto qué va a traer como consecuencia? Una sobrecarga y pérdida de nefronas, y esas otras nefronas que sobrevivan a esta situación van a adaptarse, aumentando aún más esta hiperfiltración, aumentando aún más esa hipertensión intraglomerular, y esto así un círculo vicioso que por fin va a ir terminando en la necrosis de otras nefronas que sobrevivieron. Por eso es que esta hiperfiltración del paciente diabético, que es muy similar al del paciente obeso, es similar a lo que explicábamos como glomerulosclerosis focal y segmentaria. ¿Por qué? Porque son algunas y una parte las que se van a ir afectando, y por fin se va a afectar a todo el resto. Entonces, fíjense que los factores más importantes sería entonces la activación del sistema renina-angiotensina a partir de esta hiperglucemia con glucosuria. A su vez, todos estos productos de glicosilación avanzada con estrés oxidativo llevan a una gran inflamación, lo mismo que esta hipertensión glomerular generada por la vasoconstricción de la arteriola eferente,
y eso lesiona la barrera de filtración glomerular, trayendo como consecuencia la albuminuria, y esta va a dar una proliferación mesangial con una reparación de daño y posterior fibrosis, glomeruloesclerosis y atrofia tubular y fibrosis intersticial. Entonces, esta presencia de proteínas en la orina se va a generar a partir de un aumento de la carga filtrada, alteraciones en la permeabilidad de la pared capilar, que va a perder la restricción de los poros y va a perder las cargas negativas que rechazan a las proteínas que también tienen cargas negativas, y entonces eso va a traer como consecuencia la pérdida de proteínas en la orina, y todo a partir del modelo de la hiperfiltración. Y acuérdense ustedes entonces que no solamente genera hiperfiltración la diabetes, sino la obesidad, la edad y algunas otras glomerulopatías, entre las cuales está la esclerosis focal y segmentaria. Entonces, esta filtración de albúmina que va a aparecer a nivel de los túbulos va a generar un aumento en la reabsorción de estas proteínas tubulares, y esto va a activar la síntesis tubular de transforming growth factor, o sea, de factores del crecimiento. Va a activar también genes dependientes de los productos nefritogénicos, y va a traer como consecuencia una transdiferenciación de las células tubulares a miofibroblastos, o sea, va a ir generando una fibrosis tubular, va a haber hipertrofia de las células tubulares, aumento del colágeno tipo 4, y todo esto va a traer como consecuencia un reclutamiento de células inflamatorias intersticiales, la liberación de citoquinas y más factores de crecimiento, la proliferación de los fibroblastos, la fibrogénesis y la esclerosis glomerular. Entonces, esta hipertensión glomerular y esta hiperfiltración de nefronas aisladas son las causas claves de la progresión de la nefropatía diabética, o sea, hipertensión e hiperfiltración. Son trastornos hemodinámicos que se van a generar a partir de la hiperglucemia. ¿Se dan cuenta? Entonces, un riñón normal va a ser cuando el filtrado glomerular sea mayor que 90 mililitros por minuto. Después va a venir esta hipertensión intraglomerular con filtrados de 135 mililitros por minuto. Y después, cuando ya entramos en el periodo 3, que algunos autores consideran que este sería el momento 1 de la enfermedad renal por diabetes, es cuando empieza a caer el filtrado glomerular y empieza a aparecer la albuminuria. Y después ya estamos en un estadio 4 de la enfermedad renal crónica con filtrados menores que 30. Si nosotros miramos la historia natural de la nefropatía diabética, podemos decir que el día 0 existe para el diabético tipo 1. Para el diabético tipo 2, no. ¿Por qué? Porque el 1 es aquel paciente que un día determinado queda totalmente sin insulina circulante, o sea, existe una abolición en la secreción de insulina, que lo más común es de causa autoinmune, y entonces allí es cuando se hace el diagnóstico. ¿Por qué? Porque el paciente generalmente se pone muy sintomático a causa de la hiperglucemia, ya sea por la intensa sed que tiene, la poliuria, el apetito tan aumentado, esa necesidad del consumo de alimentos con azúcares. Y entonces es muy común, como es una enfermedad de niños, que la mamá haga el diagnóstico de este cambio en el niño y consulte rápidamente.
o de lo contrario, si nadie presta mucha atención a estos síntomas, puede que debute con una cetoacidosis diabética, pero eso es rápido, o sea, es muy poco frecuente que no se haga el diagnóstico inicial de la enfermedad. En cambio, el diabético tipo 2 es aquel paciente que va disminuyendo su secreción de insulina, se va haciendo insulino resistente, o se va haciendo insulino resistente, que generalmente son adultos, ¿no es cierto? Son adultos mayores y que, o adultos entre la tercera y cuarta década de la vida, y a su vez, habitualmente estas personas también tienen otros hábitos, como son obesos o fumadores o toman alcohol o consumen muchas otras drogas por otras razones. Entonces, no solamente acá existe la diabetes, sino un montón de otras situaciones que van a ayudar al desarrollo de esta enfermedad. Entonces, el niño habitualmente, o el diabético tipo 1, arranca este día cero y habitualmente no hay cambios estructurales en sus riñones, pero sí hay cambios funcionales que se van a dar a causa de esta hiperglucemia, que era lo que hablábamos recién, y va a haber aumento de la tasa de filtrado glomerular, o sea, va a tener una hiperfiltración, y en estos primeros años él puede tener una albuminuria que es reversible y sobre todo una nefromegalia, o sea, una proliferación, pero nada más que eso. En cambio, cuando va pasando el tiempo, van apareciendo cambios estructurales como el engrosamiento de la membrana basal y la expansión mesangial. Entonces, esto puede ser, ¿no es cierto?, a partir del año 5 o del año 7, habitualmente pasa más tiempo, arranca con esta enfermedad inicial, una microalbuminuria, o sea, albuminuria que va a estar entre 30 y 300 miligramos en 24 horas y suelen tener aumento de la presión arterial. Entre los 11 y 23 años ya la proteinuria deja de ser albuminuria y se hace una proteinuria mayor que 300 miligramos en 24 horas y generalmente son pacientes que tienen hipertensión arterial. Y una vez que transcurre entre 15 años más o menos, arranca la elevación de la creatinina, o sea, en estos pacientes ya está demostrada la insuficiencia renal, que si a lo mejor hacemos clearance antes de estos años, también los clearance pueden ya estar disminuidos porque, por supuesto, cesó la hiperfiltración, ya hubo necrosis de un montón y fibrosis de un montón de unidades funcionales de nefronas, como les mostraba en la placa anterior. Entonces aquí ya hay insuficiencia renal y entre 15 y 27 años ya hay nefropatía terminal y el paciente va a diálisis. Entonces eso es lo mismo que lo que vimos recién. Esto es historia de la tipo 1, o sea, la historia natural. El paciente hace el diagnóstico de nefropatía diabética y fíjense cómo aumenta el filtrado glomerular y tiene este periodo de hiperfiltración. En este periodo habitualmente la microalbuminuria está entre, como habíamos dicho, entre 30 y 300 y puede que no desarrolle nefropatía diabética y no establezca aumento de esta proteinuria, ¿no es cierto?, sino que se mantenga ahí. Pero en el caso de aquellos pacientes que sí desarrollen la enfermedad, entonces se va a ver la caída del filtrado que va a coincidir con el aumento de la proteinuria, ¿no es cierto? Y al fin de los 20 años más o menos de evolución, vamos a tener un paciente en falla renal terminal. ¿Se dan cuenta? Entonces fíjense que un paciente necesita tiempo para desarrollar la enfermedad renal por diabetes. Sí o sí necesita tiempo. Si no hay tiempo, la enfermedad
no se va a desarrollar, y si tiene proteinuria nuestro paciente diabético, una proteinuria que de repente cambia y se hace masiva o arranca con una proteinuria masiva, un paciente diabético que venía con buenos controles, tenemos que sospechar que tiene otra enfermedad. Bueno, esto es lo mismo, es de la National Kidney Foundation, y acá ustedes ven, abajo se los muestro, traje esta diapo porque acá se ven los cambios que va a haber a nivel glomerular con lo mismo, los tiempos de evolución, el establecimiento de la enfermedad, la marcha de la filtrado glomerular y de la proteinuria en el curso de los años. Entonces, la historia natural de la enfermedad, entonces al principio lo que existe es una hiperfiltración, hay un aumento de la tasa de filtrado glomerular de un 25 a un 30%, hay hiperfiltración, se dilata la aferente, se vasocontrae la eferente, hay hipertrofia, hay aumento de los factores de crecimiento y el tamaño renal puede ser un 14% mayor al de los controles, y habitualmente esto puede llegar a cambiar si nuestro paciente cambia su control metabólico y frena con esta maldita hiperfiltración. A medida que van transcurriendo los años, aparece el engrosamiento leve y progresivo de la membrana basal glomerular, hay glucosilación de sus componentes y arranca la microalbuminuria. Este sería en un estadio 2-3, en los cuales esta microalbuminuria a veces puede ser reversible, porque a lo mejor se midió después de un ejercicio físico intenso o sin el reposo correspondiente o después de un proceso febril o algo por el estilo. Ahora, cuando ya esta microalbuminuria es persistente, o sea que está en 2 o más determinaciones en momentos distintos, nosotros tenemos una enfermedad renal establecida, y este sería el estadio 3 para nosotros y 1 para algunos autores. O sea, acá está ya diagnosticada la enfermedad renal por diabetes. El paciente suele tener aumento de la presión arterial y empieza la caída del filtrado glomerular entre 1.1 mililitros minuto por año versus 0.8 en aquellas personas que no tienen proteinuria. Y luego esta diabetes sigue evolucionando, 20 o 30 años de evolución, la microalbuminuria ya dejó de ser microalbuminuria y el paciente ya presenta un síndrome nefrótico. Bueno, estas son distintas fotos de nefropatías diabéticas. Acá es donde se puede ver una esclerosis glomerular, en la otra placa hay inflamación, hay mucha inflamación y hay áreas, o sea, todas estas zonas son de atrofia y de fibrosis. Acá en esta otra hay una insudación, o sea, una trasudación de sustancia hialina, que esto se va a ver a nivel de las paredes de los capilares glomerulares, y en este caso acá se ven todas estas que son gotas capsulares. Esto es un nódulo típico de la típica descripción de la enfermedad renal o de la nefropatía diabética, que es de los nódulos de Kimeter-Wilson. Acá hay más, esto fíjense cómo se ven, hay varios, este es el glomérulo, este es el polo vascular, el espacio urinífero, fíjense que está respetado. Bueno, y acá se ve perfectamente la hialinosis de una arteria extraglomerular. Acá hay una hialinosis en la arteriola aferente. Bueno, expansiones mesangiales de distintas características. Fíjense acá como esto es producto
de esa trasudación que existe y después se forman los nódulos de Kimmester-Wilson. Bueno, esta es una placa en la cual para mí lo interesante es que fíjense que cuando queda el 50% de la masa glomerular, acá arrancamos con 100, el paciente está con 100 y está hiperfiltrando, y cuando ya este número de nefronas se fueron achicando a expensas de esa fibrosis, entonces recién en ese momento se empieza a notar la caída del filtrado, y acá ustedes van a ver un aumento de la creatinina recién acá. Pero si ustedes miden antes este filtrado ya venía bajando. ¿Se dan cuenta? Primero aumenta, pero cuando queda el 50% es recién cuando se hace evidente de que el paciente está cursando una insuficiencia renal. O sea, no es necesario que aumente la creatinina para que el paciente ya tenga diagnóstico de insuficiencia renal crónica. Por eso me interesa mucho esta diapositiva, porque esto jerarquiza la importancia de medir el filtrado glomerular y no guiarse solo por la creatinina. ¿Por qué? Porque esta enfermedad, al desarrollar una enfermedad renal crónica y acompañada de un síndrome nefrótico, todas las complicaciones descritas en la insuficiencia renal crónica las va a presentar y antes que una persona que no tenga diabetes. Entonces, lo más probable es que este paciente arranque con diabetes, con trastornos del metabolismo fosfocálcico, con las lesiones arteriales tan severas que traen como consecuencia los infartos de miocardio, cerebrovasculares, la enfermedad vascular periférica. Es por eso que me parece importante jerarquizar esa pérdida de masa renal funcionante y las manifestaciones en el laboratorio, que si uno se guía solo por la creatinina, cuando se dé cuenta de la caída de filtrado que tiene este paciente, va a ser una derivación tardía al especialista. Bueno, entonces la nefropatía diabética franca, como yo ya les comenté recién, el paciente tiene que tener una proteinuria mayor a 300 miligramos persistente en 24 horas, se corrobora por lo menos 2 o 3 veces, y lo ideal es hacer el screening anual de la proteinuria en el diabético tipo 1 en los niños mayores de 12 años y cuando tienen más de 5 años de evolución, y en el diabético tipo 2 a todas las personas que nos lleguen a nuestro consultorio debemos medirle la proteinuria, ya sea haciéndole determinaciones de microalbuminuria, o lo más importante es la albúmina creatinina en la orina, la creatinina sérica y la tasa de filtrado glomerular. ¿No es cierto? Todo eso nosotros deberíamos hacerlo y confirmarlo con 2 o 3 pruebas confirmatorias en un periodo de 3 a 6 meses. Y esto es algo que me parece importante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener proteinuria en aquellos pacientes que a lo mejor no tienen diabetes o sí la tienen y cambian de evolución. Entonces tenemos que hacer un diagnóstico diferencial entre si esta es la evolución natural de la diabetes o de la propia enfermedad, o tiene otra nefropatía agregada no diabética. ¿Se dan cuenta? Entonces esto es importante. ¿Para qué? Para, si somos médicos de atención primaria o médicos clínicos, sospecharlo y derivarlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor es pasible de una biopsia renal y de diagnosticar otra glomerulopatía asociada a la diabetes o no.
Entonces, por eso es que hay una tendencia actual a biopsiar a pacientes diabéticos para descartar otras enfermedades y de esta manera poder ofrecerles un tratamiento y tratar de enlentecer la progresión a falla renal terminal. Entonces, ¿qué está a favor de la nefropatía diabética? La albuminuria persistente, el sedimento urinario limpio e inactivo, eso que quiere decir que no tenga sangre, que no haya cilindros, que no cambie el sedimento de mi paciente, que sea lento, como dijimos recién, que se necesita tiempo, que el filtrado glomerular vaya disminuyendo junto con la proteinuria, con el aumento de la proteinuria, y que tenga otras complicaciones diabéticas en aquellas personas que tienen más de 5 años de evolución de su enfermedad. Y cuando no estoy a favor de una nefropatía diabética, cuando tiene una proteinuria extrema, cuando aparezca microhematuria o un sedimento urinario activo, cuando presente un deterioro rápido del filtrado glomerular, cuando exista un filtrado glomerular que baja abruptamente con escasa o nula proteinuria, que no tenga otras complicaciones o que tenga menos de 5 años de evolución de la diabetes, que tenga otra historia familiar de insuficiencia renal crónica o de enfermedad renal crónica sin diabetes, que tenga signos o síntomas de otra enfermedad sistémica, por ejemplo lupus u otra glomerulopatía, que exista un 30% de reducción del filtrado glomerular en los 1 a 3 meses tras el inicio del tratamiento con IECA o ARA2, porque esto me haría pensar en una lesión vascular, porque me haría caer mucho la presión de filtrado, o que tenga una hipertensión arterial refractaria al tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos de control de la glucemia? Bueno, la hemoglobina glicosilada menor al 7%, la glucemia preprandial de entre 80 y 130 y la postprandial 80 miligramos por decilitro. Yo voy a hacer solamente hemoglobina glicosilada 2 veces por año en todos mis pacientes que cumplan con los objetivos del tratamiento, ¿no es cierto? Y tengan un control glucémico estable. Yo creo que no hay necesidad de repetirlo más frecuentemente. Ahora, voy a aumentar eso en el caso de que mi paciente no esté cumpliendo o que yo le indique a mi paciente un cambio de terapéutica. Entonces, en esos casos sí, yo le puedo solicitar una hemoglobina glicosilada y no me tengo que olvidar que la hemoglobina glicosilada depende de la vida media del glóbulo rojo, por eso pacientes con enfermedad renal avanzada por diabetes no sirve la hemoglobina glicosilada porque por supuesto al cambiar la vida media del eritrocito, esta no va a ser fidedigna. Por ende, en estos pacientes con enfermedad renal muy avanzada lo que sirve es hacer el monitoreo de la glucemia y no la hemoglobina glicosilada. Y tengo que tener en cuenta en aquellos en que voy a exigir el cumplimiento de un objetivo estricto, que va a ser en personas entre 6 y 6.5% de glicosilada en los jóvenes, en los de corta duración de diabetes, en los que tengan mayor expectativa de vida y que no tengan enfermedad cardiovascular. En cambio, voy a tener un objetivo más relajado, entre 7.5 y 8%, en aquellas personas que son mayores, que tienen complicaciones microvasculares, que la diabetes es de larga duración, que tienen corta expectativa de vida o que las hipoglucemias que presentan son graves o que tienen otras comorbilidades. Con respecto al tratamiento con los hipoglucemiantes orales, bueno, estos pacientes nosotros siempre tenemos que tener en cuenta el filtrado glomerular y hay algunas drogas que tienen limitaciones en los hipoglucemiantes orales, sobre todo cuando los filtrados glomerulares están bajos, menores de 30,
o 35, como son la metformina y la sulfonilureas. Las sulfonilureas van a dar hipoglucemia, por eso están contraindicadas en filtrados menores, lo mismo que la metformina, que va a generar acidosis láctica. En cambio, la linagliptina o las pioglitazonas, que ahora no se están usando mucho, la linagliptina sí es una droga que se puede usar hasta incluso en pacientes en diálisis. Los agonistas de GLP-1 también están limitados cuando los filtrados son menores que 30, y los inhibidores de los SGLT2 son drogas que no se usaban y ahora se están usando incluso con filtrados de 25 a 30. Y la insulina en todo el tiempo se pueden usar. Entonces, como primera línea, actividad física, el cambio en la nutrición y la pérdida de peso. Como segunda línea terapéutica o posterior, hay que usar metformina, tener en cuenta graduar la dosis cuando el filtrado cae por debajo de 45, suspenderla cuando es menor que 30 y por supuesto en diálisis no se pueden usar. Y lo mismo los inhibidores de los cotransportadores, SGLT2, estos generalmente no iniciarlos cuando los filtrados son menores que 30, se usan entre 20 hasta 25-30 y en diálisis no se pueden usar. Y se pueden asociar a otros como por ejemplo los receptores agonistas de GLP-1 o los inhibidores del DPP-4, pero también con limitaciones hasta filtrados menos que 30. En cambio, la insulina se puede usar todo el tiempo. Ahora yo voy a hacer una pausa en esto y voy a exponer un poco más con respecto a los nuevos tratamientos que existen para la diabetes, porque existen nuevas drogas que pueden disminuir la hiperfiltración y tratar de ofrecerle alguna alternativa terapéutica al paciente para la disminución de la proteinuria. Antes solamente teníamos como inhibidores de esa hiperfiltración tratar de hacer caer esta hipertensión arterial, la inhibición del eje renina-angiotensina-aldosterona, tratando de vasodilatar solamente la arteriola eferente, pero en este momento están en boga los inhibidores de los cotransportadores sodio-glucosa, que nosotros tenemos dos. El 2 que está en la parte más proximal del túbulo contorneado proximal y que se encarga de reabsorber el 90% de la glucosa filtrada, y en la parte más distal del túbulo contorneado proximal que están los SGLT1 que reabsorben el 10% de la glucosa filtrada. Entonces, acuérdense que estos son cotransportadores que van sodio-glucosa, o sea que si los inhibimos van a inhibir la reabsorción tanto de sodio como de glucosa. Entonces existen ahora inhibidores de estos receptores de los SGLT2 que van a tener unos efectos beneficiosos demostrados, ya sea directos e indirectos. ¿Por qué? Porque estos van a inhibir la reabsorción proximal de glucosa, así como la reabsorción proximal de sodio. Entonces van a hacer que aumente la llegada distal de sodio a la mácula densa, y eso va a hacer que traiga como consecuencia una disminución en la vasoconstricción de la arteriola eferente, y entonces van a hacer caer esta hipertensión glomerular que existe, esta presión hidrostática tan aumentada. ¿Por qué? Porque van al mejorar la hiperglucemia que tienen nuestros pacientes, van a evitar esa vasodilatación de la arteriola aferente, o sea, van a disminuir esa hipertensión glomerular, y al bajar esa hipertensión glomerular también van a disminuir la albuminuria
¿no es cierto? Y van a reducir también todas esas activaciones de las vías proinflamatorias y de la toxicidad tubular directa. Entonces, fíjense qué importantes que son estas nuevas drogas. Es lo nuevo que se le puede ofrecer a un paciente que está hiperfiltrando y que está generando esta microalbuminuria. Esto va a mejorar también la función cardíaca. ¿Por qué? Porque va a traer una disminución de la volemia, o sea, va a generar una menor sobrecarga cardíaca, va a aumentar el hematocrito porque va a vasocontraer a nuestro paciente, va a aumentar el suministro de oxígeno y la hipoxia renal. Entonces, estos inhibidores de los cotransportadores que están acá van a mejorar esta vasodilatación, va a mejorar esta regulación de la mácula densa y va a desaparecer esta vasoconstricción al final. Entonces, ¿cómo va a cambiar la hemodinamia glomerular con estos tratamientos en el diabético tipo 2? Entonces, este es un riñón normal, este es un riñón de un paciente diabético, como explicamos recién, con la vasodilatación y la vasoconstricción. Eso va a traer un aumento en el rango o en la presión intraglomerular, y por acción de esta vasoconstricción va a aumentar aún más la presión intraglomerular. Entonces, si yo bloqueo el sistema renina-angiotensina y vasodilato, esta presión intraglomerular va a caer, y si yo a su vez le agrego los inhibidores del cotransportador y bloqueo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, genero un cambio hemodinámico tan importante con esta vuelta de la hemodinamia a valores normales, y eso va a traer como consecuencia una disminución de la proteinuria. Entonces, este mecanismo renoprotector que generan los inhibidores de los cotransportadores va a generar una mayor oxigenación de las células tubulares, con una disminución de transporte de solutos, aumento del hematocrito, mayor entrada de oxígeno a estas células. Va a caer la presión intraglomerular por feedback túbulo-glomerular, acuérdense de la mácula densa. Eso va a traer como consecuencia una disminución de la albuminuria y entonces un efecto tóxico directo de la albúmina sobre los túbulos. Va a ahorrar el uso de diuréticos de asa. ¿Por qué? Porque va a reducir ese volumen intravascular y va a reducir esta sobrecarga de volumen. Va a traer una mejoría de los efectos cardiovasculares porque va a mejorar la función cardíaca y eso va a mejorar la perfusión renal. También va a caer la hemoglobina glicosilada y el peso, va a disminuir este ambiente profibrótico y va a mejorar el control de la presión arterial, disfunción endotelial, rigidez arterial y progresión de la enfermedad renal crónica. Por eso me detengo en estos inhibidores de los cotransportadores que yo creo que son drogas que van a mejorar muchísimo el futuro en la evolución de un paciente diabético en periodos de hiperfiltración y por supuesto antes del desarrollo de la proteinuria. La proteinuria es indicio de nefropatía diabética ya instalada y esto sería la forma de evitar que ese desarrollo, que se instale ya lesiones que son irreversibles. Por supuesto que va a generar el inicio del tratamiento una caída inicial del filtrado glomerular, pero luego esto se va a mejorar y va a volver a los estadios previos. Estos son más efectos beneficiosos de estos cotransportadores, no solamente
a nivel cardíaco, ¿no es cierto?, que mejoran la oxigenación y la hipertrofia del ventrículo izquierdo, sino también son neuroprotectores porque incrementan la síntesis de eritropoyetina por una mejor perfusión renal y por supuesto todos los efectos que yo ya expliqué con respecto a la caída de la reabsorción de sodio y de glucosa. También a nivel de la médula va a haber un aumento de esta eritropoyesis, mejor utilización del hierro y mejor oxigenación, mejor mejor oxigenación, o sea, más oxígeno disponible para la perfusión de nuestros tejidos. Entonces, ¿quién se puede beneficiar con estos tratamientos? Todos aquellos pacientes que tengan enfermedad renal crónica con una tasa filtrado mayor que 25 mililitros minuto, o sea, estadios 2 al 4. Por eso hubo cambios. Antes se usaban solamente con mucha precaución hasta los 30, ahora se empiezan a usar más aquellos pacientes que tienen una relación albúmina-creatinina en la orina mayor que 30 miligramos por gramo, estaría indicado que lo inicien. Aquellos con nefropatía por IgA y que a su vez de la IgA tengan proteinuria, pacientes con esclerosis focal y segmentaria, pacientes con diabetes tipo 2 con enfermedad cardiovascular de alto riesgo cardiovascular y cerebrovascular y en enfermedad renal crónica con la relación albúmina-creatinina en orina mayor que 30 miligramos gramo y en aquellos con insuficiencia cardíaca una insuficiencia cardíaca así crónica con una fracción de eyección reducida con o sin diabetes mellitus, ya que estas drogas generalmente no van a generar hipoglucemia. Por eso en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca los va a ayudar a manejar volúmenes y va a evitar sobrecargas, edema agudo de pulmón y necesidad de internaciones. Esto está demostrado en 4 grandes estudios que son el EMPA, el DAPA y hay 2 más, en los cuales está bien establecido las bondades de estas drogas. Y en la Argentina hay DAPA y empaglifosina en 10 miligramos se dan por día en vía oral en cualquier momento del día, cualquiera de las dos, y tienen como efectos indeseables una disminución inicial del filtrado glomerular, pero yo les contaba que luego esa hemodinamia vuelve a regularse y el filtrado vuelve a valores previos. Puede haber infecciones genitales micóticas, pero generalmente se controlan, o sea, no es, salvo que sean muy graves o frecuentes, no es necesario suspender. La deshidratación que hay que tener en cuenta, ¿por qué? Porque arrastran mucho sodio, glucosa y por supuesto un montón de agua. Es raro, pero en algunos pacientes dieron cetoacidosis y también es raro, pero se demostró que algunos pacientes que ya tenían enfermedad vascular periférica aumentaron la frecuencia de amputaciones de los miembros inferiores. Con respecto a las insulinas, en el tratamiento de la hiperglucemia en el paciente diabético se puede usar cualquiera. Cuando ya está establecida la enfermedad renal crónica, generalmente usamos insulinas de acción lenta para evitar tantas inyecciones diarias, ya que es un paciente que ya se debe poner eritropoyetina y se pincha. Entonces se usa generalmente la insulina glargina, que es de larga duración, y a veces se hacen algunos controles y insulinas de acción rápida para poder manejar mejor el control metabólico. Con respecto al manejo de la hipertensión arterial, por supuesto la dieta, el cambio de hábitos, el ejercicio, la bajada de peso, los bloqueantes del sistema renina-angiotensina como primera elección por todo lo que venimos hablando.
Los bloqueantes se pueden asociar en caso de hipertensión no controlada, bloqueantes de canales del calcio, beta bloqueantes, antialdosterónicos, diuréticos, sobre todo diuréticos de asa. También se puede usar alfa bloqueantes como la tamsulosina, inhibidores directos de la renina y alguna otra medicación que se pueda asociar. Primera elección, bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona para disminuir la proteinuria, la progresión del daño a falla renal crónica y el daño histológico. Por supuesto que el tratamiento general es la modificación en el estilo de vida, suspender el tabaquismo, mucho ejercicio, control de glucemia, el control de la dislipemia. Los targets del tratamiento son glucemia en ayuna entre 90 y 130, la postprandial menos de 180 y el control de la hemoglobina glicosilada menor que 7%. Acuérdense que en algunas personas uno es más complaciente. La presión arterial lo ideal es llevarla a 125/75, el colesterol menos de 200, LDL menor que 100, una dieta generalmente con proteínas entre 1 a 0,8 gramos kilo día y por supuesto suspender todos los tóxicos, el tabaco, el alcohol, la ingesta de sal, etc. Este es la progresión del daño renal en el diabético tipo 2. Todos los ejemplos previos fueron en el 1, fueron los esquemas de Mogensen, quien es el que más estudió diabetes tipo 1. Entonces la diabetes tipo 2 tiene un inicio incierto. Generalmente cuando nosotros conocemos al paciente ya hay, por supuesto, cambios funcionales y luego arrancan los cambios estructurales, pero nosotros nunca tenemos un inicio cierto. Son pocos los pacientes que conocen cuándo iniciaron aquellas personas que son más controles, que hacen más controles, que son más obsesivas. Por supuesto que vienen con hipertensión arterial y que generalmente arranca antes que en el tipo 1 porque como yo les conté, el tipo 2 son personas que ya son obesas o son fumadoras o sedentarias o toman drogas o tienen un solo riñón, etcétera, ¿no es cierto? Entonces rápido suelen desarrollar aquellos que van a progresar a falla renal, la albuminuria y acuérdense, y la proteinuria la van a instalar y generalmente todas estas complicaciones las van a tener antes que un paciente no diabético. Antes van a ser anémicos, antes van a tener falla renal, antes van a entrar en diálisis y en terapia o en terapia de reemplazo que puede ser trasplante renal, ¿no es cierto? Y antes van a tener el trastorno del metabolismo fosfocálcico. Y por supuesto son personas que desde que arrancan con la enfermedad, y aunque a veces no lo conocen, tienen un aumento del riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque tienen proteinuria. Bueno, y este es un algoritmo de tratamiento como para por ahí tenerlo siempre en cuenta y nada más. Muchas gracias.